llenarnos de lo que necesitamos. Ven, Espíritu Santo, te consagramos nuestros dones, nuestros carismas, todo lo que tú nos has regalado, en especial. Te consagramos nuestras facultades, todo lo que somos y tenemos. Ven, Espíritu Santo de Dios, instrúyenos para amar la voluntad del Padre y abandonarnos en ella. Ayúdanos a desprendernos de y comenzar este camino con Jesús en su pasión y muerte para poder llegar a la Pascua con Él, a la Pascua definitiva, para amarte eternamente, para ser totalmente de ti. Virgen María, intercede por nosotros en todo nuestro caminar, en este peregrinar que tenemos como cristianos, como hijos tuyos. Intercede, Virgen María, para que podamos perseverar hasta el final. Sellamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, sellamos nuestra mente, imaginación, memoria, entendimiento, nuestra voluntad. Con tu sangre preciosa, Señor Jesús, sellamos este momento de reflexión y de oración, sellamos el lugar donde nos encontramos y en nuestras familias. Sellamos también este internet, los aparatos, computadoras, celulares que estamos usando, el Zoom con el que nos estamos comunicando. Sellamos también todo lo que hemos de realizar, de hablar, de meditar. Cancelamos con tu sangre preciosa toda contaminación, toda comunicación, intercomunicación espiritual. Quede cancelada toda interferencia y acción del maligno. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu preciosa sangre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sellamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en este último día, hermanos, vamos a tratar de ver lo que es el santo abandono. Precisamente hablando de que tenemos que morir en nuestro amor propio, es como el cierre, el culmen, ¿verdad? De lo que debemos seguir estudiando, meditando y trabajando en nuestra persona. Es decir, que hemos visto cómo es necesario morir a nuestro amor propio, a nuestra voluntad, a nuestro egoísmo, para vaciarnos, como decíamos estos días, vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios y hacer su santa voluntad. Todo nuestro objetivo aquí en la tierra, ¿sí?, es nuestra salvación. Para eso vino Jesús, para salvarnos. Por eso celebramos estos días santos, su muerte, ¿sí?, su pasión, muerte y resurrección. Es la fiesta, el momento culmen, los misterios, ¿sí?, que le dan sentido a nuestra fe. Y por eso dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, la Iglesia por eso nos permite recordar este tiempo, esta semana. Yo los invito a que lo vivamos con toda intensidad. Ya
en esta tarde, noche, ya es primeras vísperas de Domingo de Ramos, ya empezamos la Semana Santa. Entonces, es vivirlos con intensidad, con toda conciencia de lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha hecho por nosotros. Y que precisamente Él nos viene a salvar, ¿sí? Pero también la salvación depende también de nosotros. Jesús ya vino a salvarnos, ya murió en la cruz, ya se entregó totalmente, ¿sí? En la cruz dio todo por nosotros para librarnos de Satanás, del pecado, de la muerte y de las tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Como nos dice en el querigma, aceptar esta salvación. Yo debo aceptar la salvación, pero ¿qué necesito hacer para alcanzar la salvación de mi alma? En resumidas cuentas, es cumplir la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, amarla. Y no solo eso, no solo conformarme, sino unirme a la voluntad de Dios para que esta que es mi voluntad, ¿sí? Se una a la voluntad del Padre y sea una sola, ¿sí? Es decir, que mi voluntad es la voluntad del Padre. No, ya no existe la mía, ahora se une, ¿sí? Se unifica. Ajá. Entonces, para esto hemos visto los vicios y las virtudes, los pecados, el trabajo que tenemos que hacer para purificar nuestra vida, porque sabemos que estamos en la etapa una de las tres etapas de la vida espiritual. La primera es la purgativa o purificativa, y en donde tenemos que estar purificándonos. Ajá, y para eso nos ha servido todo este caminar cuaresmal, ¿sí? De mortificación, de lucha, de más conciencia, ¿sí? De desarraigar nuestros vicios, estos vicios que se nos han pegado, desarraigarnos y desprendernos, como veíamos últimamente, de todo lo que nos estorba para poder ser libres para Dios. Ajá. Todo este proceso lo tenemos que seguir, no debe acabar. Toda la vida tenemos que seguir trabajando en esto. Si se nos olvida, si se nos, nos empezamos a ver que, ay, me estoy relajando mucho en esto, bueno, vuelvo a retomar, ¿sí? Vuelvo a retomar mi vida espiritual, ¿sí? Y tomar la decisión para vencer el pecado. Entonces, tenemos que, y si queremos salvar nuestra vida, nuestra alma, tenemos que vivir todo esto. Ajá. Y la única obra a la que hemos consagrado nuestra vida es esta, ¿sí? Salvarnos, nuestra salvación. Por eso exige muchos sacrificios, pero precisamente sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, porque estamos hablando de un orden sobrenatural. Es decir, nosotros no podemos hacer nada sin Dios, tenemos que pedir su ayuda, su asistencia, ¿sí? Porque nosotros nada podemos hacer, ni pensar en el bien, ni desearlo, ni cumplirlo, ¿sí? Nuestra fragilidad humana nos va a tender, o sea, nos va a jalar a lo contrario. El hombre, el ser humano es un organismo maravilloso, pero porque es capaz por la gracia de Dios, pero somos pobres y necesitados de Dios. Por eso la soberbia nos hace sentirnos independientes y no depender de Dios. Por eso ir como niños, como depender de Dios. Señor, ayúdame, no puedo. Ajá. Dios quiere y Dios ha querido salir fiador por nuestra salvación, ¿sí?
no quiere salvarnos solos, sin nosotros. No quiere salvarnos sin nosotros. Tenemos que unirnos a esta acción de salvación. Nosotros tenemos que hacer algo concreto, ¿sí? Es obra de los dos. Yo pongo mi deseo, mi voluntad, todos mis esfuerzos, pero Dios también actúa porque Dios me quiere salvar, ¿sí? Dios me quiere en el cielo. Entonces necesita de nuestra cooperación para empezar, ¿sí? Y esto es todos los días y en cada momento, ¿sí? Dios quiere nuestra santificación, ¿sí? Si Dios quiere nuestra santificación, Él es el que debe llevar la dirección, ¿sí? De esta santificación. Es justo que Él lleve la dirección de esta obra. Ajá. Entonces, como Él es el que lleva la batuta, Él es el que va guiándonos, nada se debe hacer sin la voluntad del Padre, ¿sí? Es decir, nada se deberá hacer que no sea conforme al plan de Dios. Esta continua dependencia de Dios nos va a imponer muchos actos de abnegación, ¿sí? Acuérdense de la puerta estrecha, del camino angosto, ¿sí? Acuérdense que nos va a decir incluso en Mateo 7, Señor, Señor, no los conozco, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron mi voluntad. No solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Sino aquel que cumpla la voluntad del Padre. Entonces, no basta con decir voy a misa, voy al grupo, no basta, no basta. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo esto ahorita? Porque era necesario entender primero nuestra condición para poder ahora sí entender por qué debemos renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, a ejemplo de María, nuestra madre, que dijo, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, a ejemplo de Jesús, que viene, se despojó de sí mismo haciéndose hombre y tomó la condición de esclavo y murió en una cruz por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir la voluntad del Padre. Así como el amor de Dios es la forma más elevada y más perfecta de virtud, una sumisión perfecta a la voluntad divina es la expresión más sublime y más pura, ¿sí? Un discípulo de San Alfonso de Ligorio dice, él hizo como un resumen de toda esta doctrina que tenía San Alfonso de Ligorio, ¿sí? Dice que hay personas que hacen consistir su santidad en practicar muchas penitencias, comuniones, oraciones vocales, ¿sí? Estas viven evidentemente en la ilusión. Todas estas cosas no son buenas, sino en cuanto Dios las quiere. ¿Sí entendemos ahí qué peligro tenemos en que podemos estar haciendo cosas buenas, pero si no las quiere Dios para nosotros, ¿sí? Dice todas estas cosas, en vez de aceptarlas, las detesta, pues tan solo sirven de medios, medios para unirnos a la santa y divina voluntad de Dios. Entonces, toda la perfección, toda la santidad consiste en ejecutar lo que Dios quiere de nosotros, hacer lo que Dios quiere, ¿sí?
En una ¿Cuáles, palabra, sí. perdónenme, cuáles serían las cosas no puede, que puede no quererlas Dios? No entiendo. Ajá. Es decir, no es que no las quiera, ¿sí? O que no sean Pero buenas, más bien. No es que no sí sean que no sean buenas. buenas. Claro, eso Ajá. es. Bueno, No es que no sean buenas, es que a lo mejor Dios eso no lo quiere para mí, ¿sí? sí, sí. Por ejemplo, yo como religiosa estoy rezando muy fervorosa en la capilla y toca a la puerta un mendigo, un, un, una persona que está necesitando y pidiendo ayuda, ¿sí? Puedo decir, es que yo estoy haciendo mi oración y Dios quiere que esté orando porque es la hora de orar. Y Entiendo. puede ser que Dios me está tocando a la puerta y puede ser Jesús mismo en persona de esta, ¿sí? Personificado así, y yo Entiendo. pensando que eso es lo bueno y lo que Dios quiere. Y a lo mejor Él me estaba pidiendo salir de Otra mí, cosa. de mi comodidad, de mi egoísmo, de mi supuesta devoción para ir al encuentro del prójimo y amar a Jesús en el prójimo, por ejemplo. Entiendo, gracias, madre. Gracias. Sí. Entonces, la voluntad, la perfección de la santidad es esto, ¿sí? La voluntad divina, conocerla, cumplirla, ¿sí? Voluntad divina, la voluntad de Dios es la regla de toda bondad y de toda virtud, ¿sí? De toda bondad y de toda virtud. Porque Dios nunca nos va a mandar algo malo, nunca, su voluntad siempre va a ser buena, ¿sí? Por ser santa, su voluntad lo santifica todo, ¿sí? Entonces, si queremos santificarnos, ¿sí? Si queremos santificarnos para empezar, si queremos ser santos, ¿sí? Amén, ok. Digo, para Amén. empezar, Amén. para empezar, ¿no? Ahí, Dios, ¿sí? Primeramente, ¿sí? Dios quiere también santificarnos. Si queremos santificarnos, entonces tenemos que aplicarnos en no seguir jamás nuestra voluntad, ¿sí? Sino solamente y siempre la de Dios. Es decir, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Uh-huh. Dice San Alfonso otra vez, toda nuestra perfección consiste en el amor de nuestro Dios y toda la perfección del amor divino consiste en la unión de nuestra voluntad con la suya. ¿Sí? En resumen, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Uh-huh. Entonces no hay que conformarnos, ¿sí? A su santa voluntad solamente, sino unificarnos a ella, ¿sí? Los santos han vivido esto, ¿sí? Jesús mismo, que ha venido a hacerse víctima por todos los hombres, ¿sí? Para salvarnos. La voluntad de su Padre, entonces, le conducirá a estos sufrimientos y humillaciones, a dar la vida en una cruz, ¿sí? El Padre, ¿sí? Ha puesto en su corazón su voluntad y él por amorosa obediencia, porque él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre, ¿sí? Yo no hago, ¿sí? Más que escuchar a mi Padre. Entonces, entendíamos que las palabras de Jesús en la cruz todo está cumplido, todo está consumado, ¿sí? He hecho todo, ¿sí? Por eso.
Entonces, ese también debe ser nuestro objetivo de todos los días. Señor, Dios mío, quiero hacer tu santa voluntad. Entonces tengo que uniformar mi voluntad con la voluntad del Padre. Y me decían, pues, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Vamos a ver que hay dos tipos de voluntad de Dios, por así decirlo. Una es la voluntad divina significada y la otra es la voluntad de beneplácito. La significada y la de beneplácito. Vamos a ver primero la divina, perdón, la significada, ¿sí? Porque la voluntad de Dios se nos muestra, ¿sí? Nos propone Dios, ¿sí? Previamente y claramente las verdades que Dios quiere que creamos, los bienes que quiere que esperemos, las penas que temamos, o sea, que no querramos, y las cosas que amemos, es decir, los mandamientos, ¿sí? Que nos ha dado, ¿sí? Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, ¿sí? Los consejos, las inspiraciones y los deberes de Estado. Y en nuestro caso como religiosos tenemos nuestras reglas y constituciones. Esto es la voluntad de Dios significada. Ahí me dice qué debo hacer, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Cumpliendo esto, estoy cumpliendo la voluntad del Padre de manera muy puntual, sin salirme sin error. El problema es la voluntad de beneplácito, ¿sí? La voluntad de beneplácito, entonces hay que en esta considerar todos los acontecimientos, en todo lo que nos sucede, ¿sí? En todo, incluso en la enfermedad, en la muerte, en la aflicción, en la consolación, en la adversidad, incluso en la prosperidad. En una palabra, es decir, todas aquellas cosas que no son previstas, que no podemos controlar, ¿sí? Porque ahí es Dios el autor, ¿sí? Donde hay que ver la voluntad de Dios incluso es en las tribulaciones, ¿sí? Que voy a dejar bien claro esto. Por más que Dios no ama las tribulaciones por ellas mismas, ¿sí? Porque Dios no quiere nuestro mal, porque si no se contradice a sí mismo. Y Dios es amor. Dios en Dios no hay ningún mal, ¿sí? Dios es toda y suprema bondad. Entonces, de Dios no puede venir ningún mal, ¿sí? Aunque en el Antiguo Testamento pareciera como que Dios manda las plagas, Dios manda las guerras, Dios mata y los sepulta, los mata, etcétera, ¿sí? Dios, ese es otro tema, ¿verdad?
en cuestión de la Biblia, en la manera en cómo se ha escrito, pero en sí Dios no puede desear el mal en sí mismo, por sí mismo, ¿sí? Entonces, tiene que quedar bien claro esto para poder entender a Dios, ¿sí? Él lo que hace es las emplea porque Dios es Dios y sabe que puede sacar un bien de estos males, porque Dios es Dios, puede sacar un bien de estos males. Pero no es que Dios los mande porque quiere el mal para nosotros, no. Esto es una mentira de Satanás y que hay que cuidar nuestra mente de no caer en este engaño, porque hay mucha gente que ya no cree en Dios, se ha alejado de Dios porque ha creído en el engaño del enemigo de que todo lo que le ha pasado es por culpa de Dios, cuando en realidad es culpa del enemigo. ¿Sí? Entonces, aquí hay que poner en la balanza. El enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Dice San Juan 10, donde habla de que el ladrón es el que ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con esto es obra del enemigo, no de Dios. Hace mucho me tocó orar por una señora joven que había perdido a su bebé, ya no iba a misa, no quería saber nada de Dios porque le echaba la culpa a Dios de que él había matado a su hijo. Y yo hablé con ella, tuve que decirle, es que no fue Dios, es el enemigo. Entiende que esto no lo va a buscar Dios, ¿sí? Porque ¿cuáles son los frutos? ¿A qué ha venido Satanás? A matar, a robar y a destruir, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y precisamente Dios no quiere el pecado tampoco, pero porque somos libres, ¿sí? Porque nos ha dado la libertad, no puede coartar nuestra libertad, entonces Dios lo permite, ¿sí? Es precisamente una voluntad permisiva porque no puede hacer nada ante nuestra libertad, ¿sí? Nosotros somos los que decidimos el pecado. Dios no quiere que caigamos en pecado, pero lo permite porque nos ha dado la libertad. Por eso somos seres humanos, ¿sí? Entonces, Dios no quiere el pecado, lo aborrece infinitamente y va a hacer todo lo posible para que salgamos de él. Para eso vino Jesús, para rescatarnos, ¿sí? Pero no puede privarnos de practicar nuestra libertad, ni tampoco ejercitar nuestras facultades, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos. Él quiere sacar bien de un mal, ¿sí? Y quería decir yo otra cosa aquí con esto. En cuestión de la voluntad, Dios nos significa, o sea, nos muestra sus inspiraciones, su voluntad a través de inspiraciones, ¿sí? Pero hay señales. Primeramente, hay que distinguir que no quiere que distingamos nosotros por nosotros mismos, ¿sí? Si lo que esto ha inspirado es voluntad o no voluntad de Dios, ¿sí? Sí, tampoco no quiere que sigamos las inspiraciones sin discernimiento, ¿sí? Para eso nos ha expresado a través de
los mandamientos, de los consejos, ¿sí? La vida de Jesús, la vida de la Virgen son consejos. Nosotros como religiosos vivimos los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, porque así vivió Jesús, ¿sí? En este caso, nosotros hemos hecho esto, ¿verdad? Hemos decidido. Pero perdón, Dios, ¿sí? No esperemos que Dios vaya a hablarnos y que baje un ángel y nos hable. Ajá. A veces queremos que su voluntad así, háblame, Señor. Ya quiero saber cuál es tu voluntad, ¿no? Porque ya quiero decidir, quiero saber que, no sé, por ejemplo, hay jóvenes que vienen aquí, quieren saber si aquí es su lugar, quieren saber si Dios las quiere para la vida consagrada o no, o para casarse, y ya quieren que se les revele, ¿sí? Bajándose Dios o mandando un ángel, pues no, ¿no? Tenemos que llevar un proceso de discernimiento, ¿sí? Para escuchar a Dios. Por lo tanto, la persona tiene que aprender a conocer a Dios y su santa voluntad. Para eso hay que desprendernos de nuestra voluntad. Entonces, los ejemplos de nuestro Señor, de los santos, la doctrina y la práctica de las virtudes son voluntad de Dios significada, ¿sí? A eso quería ir. Y la de beneplácito, pues, precisamente, Dios permite los acontecimientos, ¿sí? Que quiere que obedezcamos, ¿sí? Sus inspiraciones, lo que va sucediendo y que nosotros no tenemos control, ¿sí? Entonces, todo esto, que aunque nosotros no lo buscamos, ahí es cuando nosotros podemos santificarnos, porque yo no lo pedí, yo no lo busqué, entonces es voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos varios criterios. Ahorita entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere nuestra salvación, nuestra santificación, y nosotros tenemos que colaborar renunciando a nuestra voluntad y escuchando, sabiendo cuál es su voluntad significada y de beneplácito. En la significada ya está ahí lo que yo tengo que vivir, y en la de beneplácito se me va dando conforme los acontecimientos, ¿sí? Donde yo no puedo controlar nada, pero ahí es donde tenemos que discernir cuando hay situaciones, por ejemplo, una enfermedad puede ser querida por Dios, pero también puede ser una acción del enemigo, ¿sí? Porque nos quiere robar la paz, nos quiere robar la salud, nos quiere destruir o matar, ¿sí? Porque a eso ha venido. Entonces hay que distinguir y discernir con estos criterios. Entonces, por ejemplo, en esto que estoy hablando, una enfermedad en donde me incapacite para cumplir la misión que Dios me ha encomendado, ¿sí? Cumplir el plan de Dios, una enfermedad que no viene de Dios, sino viene del enemigo, porque me va a impedir cumplir la voluntad de Dios, la misión, la que me ha encomendado Dios. Con esta enfermedad postrada ahí en la cama, no voy a poder cumplir la misión de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, pedir al Señor, esta enfermedad, si no viene de ti, en el nombre de Jesús yo la rechazo, ¿sí? Y renuncio a todo espíritu de enfermedad, renuncio a toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y pedirle al Señor y a la Virgen la salud completa para poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado y levantarnos en el nombre de Jesús de toda enfermedad, ya sea física, mental, espiritual o emocional. ¿Se entendió esta parte? Más o menos.
Es decir, no toda la enfermedad viene de Dios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, yo les he comentado, viene incluso por nuestra negligencia, ¿sí? Que incluso si no nos cuidamos, si, por ejemplo, tengo tendencia a ser diabético y me la paso comiendo dulces, carbohidratos, refresco, sodas, como le llamemos, obviamente a que me va a enfermar, ¿sí? Eso que estoy comiendo. Y ahí no fue ni Dios ni el diablo. Ajá. Fui yo misma que me enfermé por mi negligencia, ¿sí? Entonces, no le echemos la culpa a Dios, ¿sí? Luego, ok, ya me doy cuenta que tengo diabetes, pero no me cuido, entonces me enfermo, ¿sí? Tengo que tomar pastillas, tengo que cuidarme, pero si no me cuido, sigo enfermo, ¿sí? Entonces, ¿Dios me quiere sano? Sí, sí, Claro, sí, sí, porque sí. yo le debo de servir a Dios. ¿Cómo voy a llegar a la santidad si no cuido el templo que es mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo? ¿Sí? Y por eso yo les decía al inicio, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio para la parte espiritual, orar bien, estar con todas mis capacidades para Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si esa persona diabética, la voluntad de Dios es que sea santa y se va a santificar yendo de misiones, yendo a predicar su palabra, yendo a cuidar a ancianos? ¿Cómo va a cumplir esa misión si no se está cuidando? ¿No? Entonces, esa es nuestra negligencia. Ajá. Ahora, vayámonos a otro ejemplo. Cuando esa enfermedad no viene de Dios, porque si yo me enfermo, no puedo ir a dar la comunión, no puedo ir a servir a la iglesia, ¿sí? Entonces, me limita en mi servicio y en mi apostolado. Entonces discernamos de dónde viene esta enfermedad, ¿sí? ¿De dónde viene esta enfermedad? Muchas de las enfermedades, y aquí me voy a meter en otro plano, muchas de las enfermedades a veces no tienen explicación, incluso los médicos no le encuentran, y cuando yo ya escucho cuando dicen, es que los médicos no saben qué tiene, ay por Dios, si no saben los médicos con más de 1000 estudios que le hacen a la persona y no saben qué tiene y no se mejora con un medicamento, con otro, con otro, con otro, para mí, se los comparto, es acción del enemigo. Una enfermedad que viene del enemigo porque por alguna razón, ¿sí? Pero no es querida por Dios. Entonces, esa persona pues necesita acercarse a Dios para que Dios le revele y lo sane, ¿sí? Dios, o sea, es una enfermedad espiritual que se manifiesta en el cuerpo, ¿verdad? ¿Queda un poco más claro o los enredé más? No, está bien. Ok, ¿Y, bueno, y cómo entonces, se lo hace? que quiero llegar, sí, perdón. ¿Y cómo se hace cuando esa persona es ajena, digamos? O sea, no es que me pase a mí, le pasa a otra persona. Que está así en ese estado de que no sabe qué tiene de No, enfermedad. eh, no, no, no. Mi hija que es diabética desde chiquita, mi hija Ana, Ajá. quedó embarazada grande ya y estando todo bien, su embarazo, controlada con el médico, un ratito antes de nacer, falleció el bebé.
y ya ella venía con la carga de su enfermedad, enojada. Después se casó, se divorció porque también no le fue bien de la noche a la mañana, formó otra pareja y le pasó esto. Y entonces ella ahí quedó como muy enojada, ¿no? Ella me dice, antes cuando yo creía, Oh, ya entendí. ella es amiga mía, digamos, ella es, mamá, me saca las fotocopias que usted manda, me las saca con cariño, me dice, hoy tenés que ir al centro pastoral, tenés misa, pero ella no quiere, está enojada, no quiere saber nada, y ella sufre mucho. Entonces, estaba muy deteriorada antes de quedarse embarazada y después del embarazo peor. Y ahora como que yo tengo mucho miedo que comience a tomar mal. Es lo mismo que comentaba hace rato de la persona que me topé, ¿verdad? Por la que oré, precisamente porque es el engaño del enemigo, hacerle pensar a la persona que esos males, esos desastres en la familia, esas muertes en la familia son de Dios, que vienen de Dios, ¿no? Ese es un engaño del enemigo. Es lo peor, ese es precisamente por las heridas que tienen, por la pérdida, ¿sí? Es que el enemigo por ahí se mete para engañar y decir, ¿ves? Dios no existe, Dios no te ama, Dios no mira, te escucha. se llevó a tu hijo, etcétera. Y no es así, no es así. Es una mentira del diablo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Orar por ella, pedirle a Dios que ella pueda entender a Dios, pero de verdad tiene que ser revelación. Orar por ella, usted como mamá tiene autoridad para que en el nombre de Jesús, ¿sí? Ella pueda salir de ese error y de esa mentira. Y más adelante, o sea, al final les voy a recomendar un, un curso que es de sanación de familias. Un curso de Gracias. sanación de familias. Se los voy a recomendar para que precisamente podamos entender un poco más sobre esta realidad espiritual, ¿sí? Ahí en ese Gracias. curso nos van a enseñar los cuatro puertas o acceso que tiene el enemigo para nuestra familia o para nosotros mismos. 4 áreas. Una de ellas es esta de las heridas, traumas, ¿sí? La siguiente es relaciones no saludables, es otra puerta grande. La otra es las ataduras familiares, en donde vemos que hay mucho, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, divorcios, muerte prematura, eh, asesinatos, qué sé yo, y el ocultismo, cuando nosotros o nuestra familia se ha metido en terrenos del enemigo. Cómo cerrar estas puertas para que el enemigo ya no tenga acceso y nuestras familias estén más sanas, ¿sí? La descendencia incluso. Entonces, eso a mí ha sido muy fuerte para mí, yo lo he vivido, yo lo recomiendo, ¿verdad? También. Entonces, precisamente porque el enemigo engaña. Por eso quería dejar en claro esto, ¿verdad? Que no confundir cuando la voluntad de Dios es una y cuando es el enemigo actuando para destruirnos, para matar, para robar. Entonces, Gracias. una vez que hemos discernido que esto es voluntad de Dios, por ejemplo, Dios lo permite porque no hay de otra, o sea, es lo que Dios nos permite vivir, ¿verdad? En nuestra vida actual, nuestro presente, cada momento de nuestra vida, ¿sí? En donde, pues no sé, por ejemplo, algo.
que, que nos sucede, ¿verdad? En nuestro diario vivir, por ejemplo, bueno, pues es que no hay en la cocina, no hay verduras, por ejemplo, no hay verduras para cocinar. Bueno, pues esto no quedó de mí, bueno, yo no soy la encargada, bueno, simplemente no hubo tiempo para ir por la verdura, no, bueno, ¿qué voy a hacer ante eso? Pues asumirlo, vivirlo, ¿sí? Y ya, o sea, no enojarme, porque a veces ante cosas tan pequeñas nos podemos enojar. Bueno, esto es lo que quiere Dios que asuma, ahí lo voy a asumir y gracias, Señor. ¿Sí? Gracias también, porque esto sale de mi control, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que descubrir. Ajá. Los deberes de Estado, ¿no? Que ustedes como mamás, como papás, necesitan atender, trabajar, cuidar a sus hijos, alimentarlos, etc. ¿verdad? Eso es la voluntad de Dios. Ajá. También la voluntad de Dios significada abraza unas inspiraciones de la gracia. Estas inspiraciones son rayos divinos que proyectan en las almas luz y calor para mostrarles el bien y animarlas a practicarlo. ¿Sí? Entonces, hay que también dejarnos guiar por las inspiraciones de Dios para el bien. Ahora, ¿cuál es la conformidad con la providencia o la sumisión al beneplácito de Dios? Tiene grados. Primero, puede ser, el primer grado es cuando las cosas de pena, o sea, que nos hacen sufrir, suceden, nosotros no los deseamos, no las queremos, pero bueno, después de haberlas padecido, pues ya, como les digo, o sea, pues no nos queda más que aceptarlas. Ese es el primer grado. Un segundo grado un poco más de perfección es cuando no deseamos, no deseamos los males que nos suceden y los elegimos, pero después venidos las aceptamos de buena gana, ¿sí? De buena gana, no como en la primera de que, bueno, es una, como dicen, resignación. El primer grado es cuando nos resignamos ya, pues, y la segunda es cuando nosotros los aceptamos de buena gana, ¿sí? Porque sabemos que es voluntad de Dios. Y el tercero es cuando el siervo de Dios como un santo, ¿sí? Sufre, acepta y hasta desea esto por amor a Dios. San Pablo en 2 de Corintios 4:7 en adelante, bueno, voy a decir, pues se regocijaba incluso en las tribulaciones, porque van ustedes a escuchar varias veces que San Pablo estuvo en la cárcel. De hecho, en Filipenses, cuando dice alégrense, ¿sí? Está en la cárcel. Eso está en Filipenses 4, me parece. Bueno, 2 de Corintios 4, dice 4:8, estamos apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Sí, llevamos siempre nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, San Pablo, bien positivo, o sea, pues esto viene de Dios, es gracia de Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? Así, me encanta este texto, ¿no? Entonces,
alegrándonos de lo que padecemos por Cristo, ¿no? Por eso yo les decía en días anteriores, si nosotros estamos dejándonos transformar por Cristo, es porque nos está capacitando para cuando sea el momento del martirio, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablar de un santo abandono? ¿Sí? ¿Por qué hablar de un santo abandono? ¿Sí? Y no solamente de obedecer la voluntad de Dios, sino abandonarnos a su voluntad, ¿sí? Aquí es la clave de todo esto. No solo es obediencia, sino es abandonarnos. No es resignación tampoco, ¿sí? Porque no es una voluntad que se vence porque ya me ganó Dios. Ajá. No, el abandono va mucho más allá, va más lejos. El término, ¿sí? Tampoco de aceptar la voluntad de Dios tampoco es tan perfecto. Estamos hablando de un abandono, ¿sí? No solo es aceptar la voluntad de Dios, es abandonarnos. Entonces, abandonar nuestra alma y dejarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es precisamente despojarnos de nuestra voluntad para dársela a Dios. Esto es todo lo que implica el abandono, abandonarme. Ajá. Entonces, me abandono a Dios, ¿sí? Ante una situación, ¿sí? Me entrego y soy indiferente. Hay una indiferencia santa, ¿sí? En donde todo me parece bueno, todo lo acepto, ¿sí? Ya sea mucho, ¿sí? Todo me parece igualmente bueno, ¿sí? Ser mucho, ser poco, ser nada, mandar, obedecer, ¿sí? Ser humillada, ser tenida en olvido, padecer necesidad, tener confort, disponer de mucho tiempo, no tener tiempo, estar sola, acompañada, es todo me parece bueno, ¿sí? En el abandono yo tengo esta actitud y en una entrega completa, esa es la otra actitud, una entrega completa, ¿sí? Cuando ya Dios manifiesta su voluntad, se entrega por completo a ella. Entonces, el abandono, ¿sí? Necesita de la prudencia. Y entonces la voluntad de Dios se me manifiesta, ¿sí? Pero yo ante esto me voy a abandonar. Como un niño que se abandona en los brazos de su padre, totalmente se abandona, se deja. Y para vivir esto, hermanos, les voy a compartir una novena que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, sobre todo, mi testimonio es que cuando yo la empecé a rezar, bueno, la rezo casi todos los días, ya no es novena, ya es perpetua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tan pequeña, tan sencilla, pero sus palabras, sí, Dios se las dio a el padre Don Lindo Ruotolo, un padre sacerdote italiano. No sé si han escuchado hablar de él. Él hace esta novena y es precisamente
muchos le llaman novena de la rendición, ¿sí? O se llama Jesucristo, yo me rindo a ti, encárgate de todo, ¿sí? Esta novena se las voy a compartir. Cuando ustedes traigan muchas preocupaciones, el Señor a mí me dijo una vez cuando estaba orando, porque como yo soy o era más bien de querer todo en orden, programar, así, tener todo a la perfección. Eso me agobiaba, me tensaba, me ponía con ansiedad y era mucho el estrés y mucha preocupación. Cuando empiezo a leer esta, fue una bendición para mí, ¿sí? El padre Francis la comparte también y cuando él me la dio, yo dije, Señor, gracias porque esto para mí es un tesoro. Es decir, el Señor me mostró en una oración que me pedía, entrégamelo. Entonces yo me dispuse a entregarle todo y aparentemente, pues yo se lo había entregado a Dios, ¿no? Pero cuando yo experimento que Jesús me dice, no, es que te falta esto, 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 y la lista enorme. Y me decía el Señor, precisamente en el texto de aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces él me decía, esa carga que tú llevas ahí no es mía. Tú te la pusiste. Yo no te he cargado con esto. Ajá. Por eso te cansas, por eso te fatigas, por eso te preocupas, ¿sí? De más e innecesariamente. Entonces, experimenté por primera vez en esa oración un alivio porque yo todo se lo entregué al Señor, ¿sí? Y el Señor me decía, te falta esto, te falta, y dame esto, dame a tu familia, dame a este, tu economía como religiosas, ¿no? Porque qué vamos a comer, que esto, no te preocupes, si busca primero el reino y me daba, o sea, me daba el Señor, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te agitas? Y ahí va Marta, Marta, ¿verdad? Etcétera. Entonces era entregarle y entregarle. Entonces, a partir de ese momento, ¿sí? Yo aprendí que tengo que entregarle todo. Y les comparto esto que espero les sirva. Al inicio de mi día, Señor, me rindo totalmente a ti, encárgate de todo. Esta es la novena. Señor Jesucristo, me rindo totalmente a ti, encárgate de todo. Y ahí les saco mis preocupaciones, mi lista de preocupaciones, mis pendientes, las cosas en las que empiezo a tensarme. Y hermanos, yo antes estaba, es mi testimonio, se los doy. Antes yo estaba constantemente con contracturas, precisamente por la tensión, por estar, no sé, a algunos les da gastritis, a otros les da migrañas, a otros les da colitis, a otros que, no sé, bueno, a mí me da en contracturas, ¿no? Desde ese momento empecé a mejorar mucho, ¿sí? Precisamente porque hasta mi cuerpo se liberó, tan solo de hacer este acto de abandono en la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, por eso se los quería compartir. Una cosa es que nosotros tenemos que descubrir la voluntad de Dios y cumplirla, ajá, pero también Dios nos, de esta manera, al abandonarnos, es que vamos a poder entender y descubrir la voluntad de Dios y sobre todo vivir en santidad.
¿sí? Es todo un tratado enorme de cómo vivir el santo abandono, pero en resumen es estar dispuestos a entregarle todo a Dios, a Jesús, que Él tome el control todos los días, ¿sí? Y sáquele su lista. Y mira, me preocupa mi hija, Señor, te la entrego y ya no la vuelva a agarrar, ¿sí? Yo le he entregado al Señor y el Señor me dice, ya los agarraste otra vez. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo mi obra? ¿Sí? Entonces, yo experimenté que tenía que hacerme a un lado. Ajá. Es decir, que yo no debo ser la que debo actuar, ¿sí? En muchas ocasiones el Señor me dijo, hazte a un lado, con toda caridad me dijo, estás estorbando, la verdad, la riegas, Dulce. Estás estorbando, o sea, mejor abandónate, deja que yo haga la obra en tu familia, ¿sí? En tu vida, en lo que te preocupa. Un descanso enorme. Y ya no hay, o sea, se te va a quitar esa ansiedad, esa desesperación, ¿sí? Vas a poder dormir, ya no va a haber insomnio, vas a poder quitarte las pastillas antidepresivas o ansiolíticas, ¿sí? Vas a poder liberarte de esa ansiedad, vas a poder vivir en otra dimensión, en la dimensión de Dios. Vas a poder vivir tu vida más alegre, más feliz, porque desafortunadamente nos hemos acostumbrado a cargarnos, ¿sí? Entonces, esa carga no viene de Dios. Como yo les decía hace un momento, esa acción es del enemigo, es el enemigo que está actuando. Bueno, esta carga no es de Dios. No la cargues, no te toca, ¿sí? Porque su yugo es suave y su carga ligera. Y si ya sientes aquí el peso, aquí ya sientes hasta cansado, que ya no puedes más, es que estamos cargándonos de más, cosas que no nos corresponden. ¿Qué hay que hacer? Entregárselas al Señor. Amén. Entonces les envío esta novena que deseo que sea de gran bendición para su vida y que realmente está muy profunda. Las palabras, de verdad que yo me tardo, me quedo en una frase, me quedo meditando todo un santo día en una frase y de ahí no salgo porque estoy meditando y al día siguiente el Señor me habla de otra forma y así. Entonces, por eso yo la recomiendo, se la Sí, por favor, recomiendo la y puedes las repetir a la frase. Sí, por ¿Perdón? favor, la puedes repetir. Si puedes repetir la frase, por favor, Señor en la Jesucristo, novena. sí, Señor Jesucristo, me rindo totalmente a ti, Sí, encárgate de todo. Y cuando dice de todo, es todo, sí, ¿sí? Entonces, Am, gracias. hermana, es sí, verdad, ¿verdad? Cuando usted dice, también tomé el curso para la gloria de mi Señor con el Padre Francis, sí, sí, esa novena es muy, ¿cómo se dice? Es bien profunda. Y también cuando tú la estás haciendo y pasa los casos, ¿verdad? De que ya uno no lo puede agarrar para atrás. Dice el Señor, hazte a un lado, pero a veces, pues sí me ha tocado ver porque en el silencio te duele, te duele, ¿verdad? Pero dice el Señor, déjame actuar, déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Le digo, sí, Señor, amén, haz lo que tú debes de hacer. amén, amén. Gracias. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos enseñe a ser como Jesús, que podamos vivir, cumplir y abandonarnos en su santa voluntad. Toma, Dios, mi voluntad,
profunda de amor. Toma, Dios, mi voluntad. Te entrego, Señor, mi corazón. Todo es tuyo, mi Jesús. Recíbelo como ofrenda de amor. Recíbelo como ofrenda de amor. Todo aquello que nos preocupa, aquello que nos está angustiando en nuestro interior, entreguémoselo al Señor en este momento. Experimenta cómo Jesús está delante de ti y quiere que tú le entregues en sus benditas manos todo aquello que te preocupa. Porque quiere despojarte de aquello que te cansa, de aquello que te está lastimando, de aquello que te está agobiando. Deja que Él se encargue. Dile a Jesús, encárgate, Jesús, de todo. Encárgate de todo. Y en este acto, hermanos, abandonémonos a la voluntad de Dios, sabiendo que Él quiere nuestro bien, sabiendo que su voluntad es de amor, de paz, de bondad para nuestra santificación y salvación. Abandonémonos a Jesús y acompañémoslo en este tiempo en el que comienza su pasión, para que juntos podamos llegar a la Pascua eterna. Este es nuestro deseo, nuestro caminar diario, llegar con Jesús a la Pascua eterna. Unámonos a Él, acompañémonos, abracemos a Jesús, no lo dejemos solo, vivamos con Él su pasión, muerte y resurrección. Virgen María, tú que eres nuestra Madre y que eres la primera y que nos enseña a vivir en santidad y en obediencia a la voluntad del Padre. Virgen María, cuida y protege nuestro corazón. Te entregamos en estos momentos toda esta jornada, todo este caminar que hemos realizado. Te lo entregamos a ti, Virgen María, para que tú lo entregues al Padre de una manera más perfecta para glorificar a nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de estar caminando juntos este tiempo de Cuaresma. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender, vivir, conocer. Todo sea para gloria tuya y santificación de nuestras almas, para nuestra salvación. Nos sellamos con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por todo este tiempo, por haber escuchado a Dios y estar perseverando, ¿verdad? En este tiempo, juntos, ¿verdad? Seguimos unidos en oración, seguimos
aquí para servirles, ¿sí? Gracias. Y primeramente Dios nos veamos en otra ocasión. Ajá. Y voy a Gracias. abrirle el chat del grupo para que puedan ustedes compartir lo que ustedes gusten compartir, sus experiencias, testimonio, lo que ustedes, todo sea para edificarnos unos a otros. Amén. Hermana, muchísimas gracias por todos los que nos ha brindado, hermana. Gracias a Dios, gracias a ustedes Gracias a también. Dios, sí, Gracias gracias a porque yo también he aprendido mucho. Gracias a Gracias, ustedes que Dios también. la bendiga. Gracias, hermana. Igualmente. Que el Señor la siga llenando para que nos Amén. siga transmitiendo ese amor del Señor. Amén. Amén. Gracias. Nos encomendamos a sus oraciones, ¿sí? Y estamos aquí para servirles. Dios les bendiga a todos y Dios, pues seguimos en contacto y unidos en oración. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Gracias, hermana. Seguimos unidos. Bendiciones. Buenas noches.